vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué horas usted esté viendo este video. Le agradecemos por acompañarnos y por estudiar con nosotros de estos temas de la Escritura en cuanto a la deidad de Jesús. Estamos viendo cada uno de los pasajes o de las ideas o los argumentos que tocan los testigos de Jehová para probar que son pasajes para ellos prueba de que Jesús no es Dios por esos pasajes. Entonces, como usted lo vio en el inicio de la pantalla, miraremos hoy el cuarto, que es Jesús no puede ser Dios porque llama a su Padre el único Dios verdadero. Y de ahí desprenden que, pues, obviamente, al ser el único Dios verdadero, pues dicen, entonces Él no es Dios, ¿verdad? Él no es Dios porque solamente Jehová es el único Dios verdadero. Y luego también Juan 20:17, que dice, y lo llama al mi Dios. Muchos otros pasajes donde Jesús se dirige al Padre como Dios, o habla diciendo Dios, ¿verdad? Refiriéndose a Dios. Y dicen, ahí está, si dijo que el Padre es Dios, pues entonces Él no es Dios. Esa es la línea de argumentación. Pero vamos a ver estos pasajes, vamos a tratarlos en este día y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Bien, entonces vamos a cambiar aquí rápido la diapositiva. Aquí está. Bien, déjeme, aquí está ya. No se había puesto en la pantalla. Entonces, como les decía, los testigos de Jehová dicen Jesús no es Dios porque llama a su Padre el único Dios verdadero, diciendo si el Padre es el único Dios verdadero, pues entonces Jesús no es Dios verdadero. O no es Dios, ¿verdad? Y lo llama mi Dios en Juan 20:17. En la... dice Juan 17:3 en la traducción del Nuevo Mundo, versión 2019, dice, esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces ahí hacen la separación, ahí clara, ¿verdad? Típico argumento de los testigos de separar o de tratar de mostrar que hay una diferencia entre el Padre y el Hijo, lo cual nosotros aceptamos porque la Biblia lo dice, y claramente que el Padre no es el Hijo no es el Padre. Entonces dicen, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y quién lo está diciendo? Jesús. Entonces Jesús no es ese Dios, no es Dios. Pues Jesús es el enviado. Y como lo ve usted, y lo vamos a ver más adelante, dividen este pasaje en dos partes, o lo utilizan de dos maneras. Bueno, de hecho son tres. La primera es para decir que Jesús no es Dios, porque Dios dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y la segunda, que Jesucristo no es Dios porque dice que fue enviado, a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces dicen, si Jesús fue enviado, entonces Jesús es inferior al Padre, Jesús no es Dios. Si Jesús dijo que es el único Dios verdadero, Jehová, pues entonces no es Dios. Pero la palabra Jehová no aparece aquí, aquí aparece la palabra Dios. Sin embargo, es la manera que ellos razonan este pasaje, diciendo... el único Dios verdadero es Jehová. Jesús es el Hijo, mas no es Dios. Porque Jesús es el que está hablando y dice que Jehová es el único Dios verdadero. Así lo dicen ellos, aunque ahí dice Dios, ellos ponen la palabra Jehová cuando lo explican. En segundo lugar, Jesús es enviado, por lo tanto es inferior al Padre por ser enviado. Ya lo vimos en el video pasado, este tipo de razonamiento. No porque el esposo envía a la esposa, quiere decir que el esposo es un ser superior y la esposa es un ser inferior, es infrahumana. O porque la esposa envía al esposo a hacer cualquier cosa o hacerle un favor, no quiere decir por esa razón que la esposa es un ser superior y el esposo es un ser inferior, es menos humano que su esposa. Igual, enviar a su hijo a la tienda no lo hace menos humano que usted, etcétera, etcétera. Todos los ejemplos que vimos en el video anterior. Así es que no vamos a tratar esa parte, vamos a tratar la siguiente parte, que es el único Dios verdadero. Esa frase en especial. El único Dios verdadero. ¿Cómo probaría este pasaje, Juan 17:3, que Jesús no es Dios? Pues
por medio de razonamiento, ¿verdad? Ellos lo prueban o tratan de probarlo por medio de su razonamiento, no porque el pasaje lo diga tal cual, porque el pasaje, buscaríamos que el pasaje diga, el Padre es el único Dios verdadero y yo no lo soy. Si Jesús dijera eso, pues estaría sumamente claro. Que Jesús dijera, y yo no soy Dios. Pero dicen, bueno, pero dice único. Bueno, estaremos viendo cada uno de esos argumentos. No podemos concluir de una manera llevando en contra, ignorando todos los demás pasajes de la Escritura donde se habla que Jesús es Dios. Al ignorarlos, pues estamos haciendo que la Biblia se contradiga, y la Biblia no se contradice. Tenemos que armonizar los pasajes donde dice que Jesús es Dios, se declara que es Dios, con los pasajes que estamos mostrando aquí. Así es que no podemos nada más decir, bueno, pues ahí está muy claro, Jesús no es Dios, nada más Jehová es Dios, ignorando todos los demás pasajes que sí hablan en cuanto a la deidad de Jesús. La respuesta, ¿dónde dice este pasaje que Jesús no es Dios? Pues no lo dice. No lo dice, no está ahí en el pasaje literalmente, no dice Jesús, yo no soy Dios porque el Padre es el único Dios verdadero. Ahora, mintió Jesús cuando dijo que que te conozcan a ti el único Dios verdadero, así dice el pasaje, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. ¿Mintió con esa frase Jesús cuando dijo el único Dios verdadero? No, dijo verdad, hay un único Dios. Y obviamente esto no lo excluye a él, pero lo vamos a ir explicando. Número uno, si el enfoque, dicen sí, pero fíjese, dice único. Y si es el único, entonces ellos en su mente dicen, el Padre es el único Dios, Jehová es el único Dios, Jesús no es Jehová, Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús no es Dios, porque dice único. Si el enfoque, si hacemos el enfoque en la palabra único, tendríamos que preguntar si Dios el Padre es el único Dios verdadero, porque aquí lo dice, único Dios verdadero, y no hay dos dioses según la Escritura, ¿verdad? En Isaías 44:6, Isaías 44:8, Isaías 43:10 y alrededor de Isaías, ¿verdad? En el capítulo 45, 43, 44 dice constantemente, nos habla de un Dios, no de dos dioses. Entonces vemos que tendríamos que preguntar si el Padre es el único Dios verdadero y sabemos por la Escritura que no hay dos dioses verdaderos. Entonces, ¿qué tipo de Dios es Jesús? ¿Es un Dios verdadero o un Dios falso? Porque si es el único, quiere decir que solamente hay un Dios, lo cual nosotros creemos. Hay un solo Dios, porque la Biblia así lo dice. No hay dos dioses, hay un Dios. Y si ese único Dios es el Padre, solamente, entonces, ¿qué tipo de Dios es Jesús? Los testigos dirían en Juan capítulo 1, versículo del 1 en adelante, es un Dios. Pues sí, sería un Dios. Pero si solamente hay un Dios verdadero, entonces, ¿qué tipo de Dios es Jesús? Un Dios falso. Porque si el enfoque es en la palabra único, y única y exclusivamente aplica al Padre, solamente, entonces Jesús, al ser diferente al Padre, o no ser el Padre, pues caería bajo la categoría de un Dios falso. Porque si no es verdadero, entonces es falso. ¿Usted está dispuesto a aceptar que Jesús es un Dios falso? Es aquí donde entramos en este problema o en este conflicto de contradicción de pasajes, de ideas que se tratan a lo largo de la Escritura, en el contexto general de la Escritura. ¿Por qué? Porque no podemos escoger nada más un pasaje y dejar el otro. Tenemos que armonizar las Escrituras. De lo que podemos entender que Jesús no puede ser, no parte de ese Dios verdadero, no puede ser ese Dios verdadero, sino que es uno, como lo miramos en Deuteronomio 6:4, en unidad. No quiere decir que solamente es el Padre o solamente es el Hijo, sino que es una unidad. Tanto el Padre como el Hijo forman no dos dioses, sino que están en un solo Dios. ¿Ok? Son un solo Dios, no son dos dioses. Tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué tipo de Dios es Jesús? ¿Dios verdadero o Dios falso? Porque si solamente el Padre o este pasaje lo aplicamos únicamente, el único Dios verdadero al Padre, pues entonces tenemos un problema. Jesús no sería un Dios verdadero, sería un Dios falso. Seguimos. Y porque Jesús dijo único, esto lo excluye a él mismo.
Ahora Jesús estaba diciendo una verdad, hay un solo Dios. Pero esto no lo excluye a Él de ser ese Dios. Entonces, si el razonamiento es que porque dijo único, esto nada más incluye al Padre y al Hijo lo deja fuera, o Jesús mismo se está dejando fuera de lo que es ser Dios, entonces en Judas capítulo 1, versículo 4, traducción del Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová, 2019, dice: la razón es que entre ustedes se han metido disimuladamente algunos hombres que hace mucho tiempo fueron señalados por las Escrituras por su condena. Déjenme ampliar aquí porque no, en mi pantalla parece muy pequeña la imagen. No alcanzo a leerlo, yo creo ya me faltan lentes. Bien, dice, mucho tiempo fueron señalados por las Escrituras para su condena. Son hombres irreverentes que convierten la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para su conducta descarada, y que son desleales a nuestro único, subrayelo, a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. ¿Quiere decir entonces que porque aquí dice la palabra único, excluye al Padre? ¿El Padre no es Señor? Los testigos de Jehová obviamente no concluirán de esta manera porque a Jehová lo llaman Señor, Señor Jehová. Y en su Biblia está también esta frase, Señor Jehová. Entonces, ¿el Padre no es Señor? Pues sí, sí es Señor. Pero ¿qué pasó? Si aquí dice la palabra único dueño, ¿el Padre no es nuestro dueño? ¿Solamente Jesús? ¿Solamente Jesús es nuestro dueño y nuestro Señor? ¿El Padre no lo es? Obviamente no. Este razonamiento sería incorrecto. Sabemos que tanto el Padre es Señor como el Hijo es Señor. El Hijo es nuestro dueño, ¿verdad? Y el Padre es nuestro dueño. El que este pasaje diga único dueño y Señor Jesucristo no excluye al Padre. El Padre está incluido, obviamente, por las Escrituras. Pero el pensar de la manera que los testigos de Jehová quieren razonar en Juan 17:3, que dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que por esa razón, por la palabra único, excluye a Jesús. Entonces, por la misma manera de pensar y de razonar las Escrituras, tendríamos que concluir que el Padre no es nuestro dueño y que el Padre no es Señor. Porque el único dueño y Señor es Jesucristo. Porque ahí está la palabra, único. Entonces, en el aspecto de aplicar esta palabra a único, al Padre o al Hijo, no excluye a la otra parte o al Padre. En este caso, por ejemplo, aquí no excluye al Padre, nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo es nuestro dueño y nuestro Señor, pero no está excluyendo al Padre. El Padre también es nuestro dueño y nuestro Señor. Así como en Juan 17:3, cuando dice Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Obviamente el Padre es Dios verdadero, así como el Hijo es Dios verdadero. Eso no excluye a Jesús, porque hay un solo Dios. ¿Okay? No son dos dioses. Bien, dicho esto, entonces no podríamos razonar de esa manera ese pasaje, enfocándonos en la palabra único, diciendo, porque dice único, entonces solamente el Padre es Dios y el Hijo queda excluido de ser Dios, porque dice único. Bueno, pues entonces con esa vía de razonamiento tendríamos que concluir como los testigos de Jehová en su Biblia dicen que Cristo es nuestro único dueño y Señor. Entonces el Padre, por esa misma vía de razonamiento, no sería nuestro dueño y el Padre no sería Señor, lo cual obviamente no es así. Seguimos. Dos, vamos entonces al siguiente enfoque. Si el enfoque de Juan 17:3 no está en la palabra único, sino hacen hincapié o subrayan Dios verdadero, la frase Dios verdadero, y dicen, fíjese, dice Dios verdadero, el único Dios verdadero. Bueno, pero único ya vimos que en cuanto a la relación del Padre e Hijo no excluye a uno o al otro. El Hijo dijo verdad, hay un Dios verdadero. No hay dos dioses verdaderos, hay un único Dios verdadero. Y cosa interesante, aquí en este pasaje no dice que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. Habla de Dios en general, en lo que se entiende por Dios. Ahora, si se dirigiera al Padre, pues igual, no excluye a Jesús. Si Jesús estaba dirigiendo, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
pues eso tampoco incluye a Jesús, como ya vimos en el pasaje de Judas. Jesús es nuestro único Señor y nuestro único dueño. Pues esto no quiere decir que el Padre no son Señor y dueño. No aplican esas reglas de esa manera que se quieren aplicar por los testigos de Jehová. Entonces, el enfoque es que dice Dios verdadero y por esta razón Jesús no es Dios verdadero. Entonces, cuando a Jesús se le llame Dios verdadero, o que se le aplique estas mismas palabras, Dios verdadero o verdadero Dios, en ese momento el Padre no sería Dios. ¿Por qué? Porque la vía de pensamiento para analizar este pasaje dice Dios verdadero. Ahí está. El Dios verdadero es el Padre, Jehová. Bueno, ¿por qué? Porque dice ahí, el único Dios verdadero es el Padre Jehová. Entonces, cuando a Jesús se le llame Dios verdadero, eso implicaría, con esa misma manera de pensar, que en ese momento el Padre no sería Dios. Estaría declarando la Escritura que solamente Jesús es Dios verdadero y el Padre no sería Dios verdadero. Pero no podemos concluir así porque tenemos un pasaje que habla que Jesús es Dios verdadero. No podemos excluir a Jesús de ser Dios verdadero. Tenemos que armonizar las Escrituras. Tanto el Padre es Dios verdadero como Jesús es Dios verdadero. Y no son dos dioses, es un Dios verdadero. Entonces, vamos al pasaje y fíjense cómo dice en Juan capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que lleguemos a conocer al que es verdadero. Y estamos en unión con el que es verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? De aquí empiezan a alterar el texto. Ahorita vamos a ver su interlineal, ahí está abajo. Ese es el Dios verdadero. Note cómo lo dicen. Ese, haciendo referencia a que es el Padre, no Jesús. Ese, yendo más lejos, no este que acabo de mencionar. No Jesucristo, sino... No este Jesucristo, sino ese. Se van hasta arriba. El Dios verdadero y la vida eterna. Pero vamos a ver cómo está en el griego en su propio interlineal. Vamos a ver cómo aparece este pasaje. Este interlineal es la impresión más nueva. No es el de pasta moradita, sino el de pasta azul. La última impresión que hicieron de este interlineal del reino, ¿verdad? Déjenme acomodar aquí esto. Déjenme regresar. Ya se me movió aquí todo. Ahí estamos otra vez. Les decía, entonces, aquí está, versículo 20. Es el que vamos a leer de Juan 5:20. Dice, nosotros conocemos que el Hijo de Dios ha venido y nos está dando una mental percepción, una percepción mental o conocimiento, ¿verdad? Como se traduce, o entendimiento, en orden de que nosotros estamos conociendo al verdadero. ¿Ok? Al verdadero. Fíjese cómo dice aquí. True one. Y nosotros estamos en el verdadero. ¿Ok? El true one. Nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo. En el Hijo de Él, Jesús Cristo. ¿Ok? En el Hijo de Él, Jesús Cristo. ¿Ok? Aquí está Cristo. Entonces, dice, el Hijo de Dios, aquí lo tenemos arriba, pero el Hijo de Dios ha venido, estoy hablando de esta parte de aquí, pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado una percepción mental, una inteligencia en orden para que podamos conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces, estamos en el verdadero si estamos en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es este? Jesucristo. No dijo aquel. ¿Cómo lo traducen aquí arriba? Déjenme bajar aquí. Dice ese. No dice ese. No dice that one. Dice this one. Este.
es el Dios verdadero y la vida eterna. Dice otra vez, y aparece la palabra autos, haciendo referencia a ese mismo. ¿Y a quién acaba de mencionar aquí la palabra autos, aquí en griego? Pues a este mismo. ¿Quién es este mismo? Jesucristo. El Hijo, otra vez, y estamos en el verdadero, en su Hijo, en el Hijo de Él, Jesucristo. ¿Verdad? Este mismo, Jesucristo, otra vez, este mismo, autos, este mismo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Everlasting life. Vida eterna. Verdadero Dios y vida eterna. No dice ese. Dice este mismo. Este mismo Jesucristo. Acaba de hablar de Jesucristo. Por eso. Y en el Hijo de Él, Jesucristo, este mismo del que acaba de hablar, es el verdadero Dios y la vida eterna, porque estamos en su Hijo Jesucristo. Ahora, fíjese cómo está aquí la versión, cómo lo acomodan ellos arriba. Lo acomodan de una manera, pues muy a su favor, ¿verdad? Ignorando lo que dice su propio interlineal. Otra vez dice, y estamos en unión con el que es verdadero. Ahí esa D no aparece, es una Biblia de estudio, por eso se puso la D. Por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero, ese es el Dios verdadero, y no dice ese, dice, ellos traducen en su interlineal, this one, que es este mismo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, porque a Jesús se le llame verdadero Dios, que aquí está, verdadero Dios, ¿ok? Verdadero Dios. ¿Quién es ese verdadero Dios? Este mismo. ¿Y quién es este mismo? Jesucristo. ¿Ok? Entonces, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Si Jesucristo es el verdadero Dios y porque se le llama verdadero Dios, entonces eso excluye al Padre de ser Dios. Y es el razonamiento que ellos tenían, porque dicen en el pasaje de Juan 17:3, no, es que dice verdadero Dios. Fíjese, está diciendo que el Padre es el verdadero Dios, entonces Jesucristo no es Dios. Bueno, entonces por la misma vía de pensamiento tendremos que concluir que porque aquí dice de Jesucristo Dios verdadero, verdadero Dios, entonces el Padre no es verdadero Dios, porque el verdadero Dios entonces es Jesucristo, el único Dios verdadero. No hay dos dioses verdaderos, dijo Jesús, dijo aquí hay un único Dios verdadero. Entonces, tanto al Padre se le llama Dios verdadero, si usted quiere aplicar ese término exclusivo, ¿verdad? Como lo explican ellos en Juan 17:3, al Padre, verdadero Dios, pero también al Hijo se le llama verdadero Dios. Y no son dos dioses, es un único Dios verdadero. Jesucristo no mintió, es un único Dios verdadero. No son dos dioses verdaderos. De ser así, queremos hacer esta diferencia de que porque dijo al Padre es el único Dios verdadero, entonces cuando al Hijo se le llama Dios verdadero, entonces el Padre no sería Dios verdadero. Esto no es así. Tenía una contradicción bíblica. Pero a Jesucristo literalmente se le llama estamos en el Dios verdadero y la vida eterna, en su Hijo Jesucristo. Ese mismo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? Bien. Entonces, no prueba Juan 17:3 que Jesús no sea Dios. No lo prueba. No lo prueba. Porque la línea de argumentación o de razonamiento que están utilizando, la palabra único, cuando se la aplicas a Dios, pues se lo estás aplicando al Padre y al Hijo. No nada más al Padre y no nada más al Hijo. Porque hay un solo Dios. Igual, Dios verdadero, pues sabemos que hay un solo Dios verdadero. Entonces el Padre es Dios verdadero, el Hijo es Dios verdadero. Y no son dos dioses verdaderos porque solo hay un Dios verdadero. Bien. Conclusión, Juan 17:3 no prueba que Jesús no sea, junto con el Padre, el único Dios verdadero. Según el mismo pasaje, también dice que la vida eterna depende de conocer a Jesucristo, a una criatura. Imagínense que nuestra vida eterna depende de conocer a una criatura. Al arcángel, no sé, Miguel, ¿verdad? Como dicen los testigos de Jehová. Pues no, entonces no prueba que Jesús
sea un arcángel, no prueba que Jesús no sea Dios. Al contrario, reafirma que Jesús es Dios verdadero. El Padre es Dios verdadero, Jesús es Dios verdadero. La Biblia, el contexto general de la Biblia nos lo afirma, que Jesús es Dios verdadero. Y son un único Dios. No son dos dioses, es un único Dios. El Padre y el Hijo. Ahora vamos a otro razonamiento que tienen ellos en cuanto a esta misma idea. Todos los razonamientos que tienen en cuanto a cuando el Hijo dice Dios, o llama al Padre Dios, o cuando el Hijo dice mi Dios, o cuando el Hijo llama al Padre Dios, o cuando lo llama como aquí, el único Dios verdadero. Todas esas frases que el Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, ellos las toman y dicen, ya ve, dijo Dios, entonces por lo tanto Jesús no es Dios, porque llamó Dios a alguien más. Pues no entendiendo lo que dice la Escritura en su contexto general, por eso razonan de esa manera. Y ahora nos llevan a otro pasaje en Juan 20:17, donde Jesús le dijo, traducción del Nuevo Mundo, Jesús dijo, deja de agarrarte de mí, porque todavía no he subido al Padre. Vete a donde están mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. ¿Ok? Así dice la traducción del Nuevo Mundo. Ahora, desde aquí vemos una clara diferencia entre la naturaleza humana y la relación de esa naturaleza humana con la naturaleza divina, que es Dios. Y vemos la relación de la naturaleza divina de Jesús con la naturaleza divina de su Padre. Jesús hizo una diferencia aquí, y no sé si usted la logre ver, pero está claramente señalada. Dice, porque no he subido al Padre, vete donde están mis hermanos y dile, voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes. O sea, mi relación de hijo con Padre es diferente a la relación que ustedes tienen con el Padre. Por eso dice mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Para evitarse toda esta confusión, Jesús simplemente hubiera dicho, si Jesús estaba igualando en la condición de los humanos, que tienen los humanos con el Padre, y la condición que tiene Él con el Padre, no tuvo que haber dicho toda esta frase, simplemente tuvo que haber dicho, voy a subir a nuestro Padre y a nuestro Dios. Haciéndose igual, ¿verdad? Acogiéndose y diciendo, somos de la misma naturaleza, yo no tengo una naturaleza divina. Entonces, voy a subir a nuestro Padre y a nuestro Dios. Pero no lo dijo así, Jesús hizo una diferencia. Voy a subir a mi Padre, porque mi relación con el Padre es una y diferente, única. Y la relación que ustedes tienen con el Padre, y Padre de ustedes. Pero su relación con el Padre es diferente, ¿verdad? Y a mi Dios y Dios de ustedes. Otra vez, mi Dios, identificándose Él en relación con su Padre y Dios de ustedes. Pero aquí viene el problema. Porque ellos toman la frase, mi Dios, diciendo, ya ve, ahí Jesús llamó al Padre su Dios. Entonces, no puede ser Jesús Dios porque le dijo, mi Dios. Pues no, tampoco. Y vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo un poquito. Primero, Jesús no dice, yo no soy Dios. Dice, mi Dios. Y vamos a dar algunos ejemplos para explicar esto. Jesús hace una distinción clara, como lo explicábamos, entre la relación de Él con su Padre y la relación de los seres humanos, nosotros como criaturas, con nuestro Padre Celestial. Jesús no dijo nuestro Padre y a nuestro Dios. Pudo haberlo dicho si esa hubiera sido la idea de lo que Él quisiera transmitir, pero no lo hizo así. Hizo esta clara diferencia. Si el hecho que Jesús llame al Padre mi Dios lo hace a Él no ser Dios, entonces el que el Padre llame al Hijo Dios haría que el Padre no fuese Dios. Si la razón por la que ellos, los testigos de Jehová, creen que Jesús no es Dios es porque le dijo a su Padre Dios, o lo llamó Dios, entonces cuando el Padre llamara al Hijo Dios, entonces en ese momento el Padre no sería Dios. Lo cual sabemos que obviamente no es así. Tanto el Padre es Dios como el Hijo es Dios, y no son dos dioses, es un solo Dios. Hebreos 1:8, dice Hebreos 1:8, hablando del Padre, el Padre está hablando, ¿verdad?, del Hijo en Hebreos capítulo 1, y dice, pero del Hijo dice, ¿quién dice esto del Hijo? El Padre. El Padre dice del Hijo, Dios es tu trono. Ahora los testigos de Jehová harán obviamente una
una interpretación diciendo, no, está hablando del trono que le pertenece a Dios y hace una revoltura. Pero aquí es muy sencillo porque dice, pero del Hijo dice, y está hablando el Padre, del Hijo dice, ¿qué dice el Padre del Hijo? Lo llama Dios. Pero del Hijo, el Padre dice, Dios es tu trono. El Padre no dice, pero del Hijo dice, Dios es mi trono. No. El Padre no dice es mi trono, dice es tu trono. Está hablando el Padre en referencia al Hijo y le dice, Dios, tu trono, para siempre jamás, y el cetro de tu reino es cetro de rectitud. Entonces, si porque el Padre llamó al Hijo Dios, no es Dios, pues ya tenemos un problemón, ¿verdad? Porque entonces tenemos un pasaje donde el Hijo llama al Padre Dios y tenemos otro pasaje donde el Padre llama al Hijo Dios. Entonces, ¿quién es ese Dios? ¿Es el Padre o es el Hijo? Pues son ambos. Son ambos. No podemos seleccionar un pasaje y decir, aquí le dijo Jesús, mi Dios, entonces Jesús no es Dios. Bueno, tenemos un pasaje donde dice que el Padre le dice Dios al Hijo y no por esa razón el Padre deja de ser Dios. Tanto el Hijo es Dios como el Padre es Dios. Y no son dos dioses porque otra vez, Juan 17:3, hay un único Dios verdadero. No hay dos dioses verdaderos, hay un único Dios verdadero. Entonces este razonamiento es incorrecto y no prueba que Jesús no sea Dios. Si usted se enfoca en que le dijo mi Dios. Hay algunos escritos ahí antiguos, ¿verdad? Hablando de esta postura. Y dan este argumento que me parece interesante. ¿Desde cuándo el Padre es Dios del Hijo? Del Hijo encarnado, obviamente. Del Hijo que tomó forma humana. Del Hijo que se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, ¿verdad? ¿Desde qué momento fue Dios su Padre? O su Padre se vino a convertir en su Dios. Bueno, en condición humana, pues era su Dios. Vamos a este salmo mesiánico. 22:1 dice, ¿y cómo sabemos que es un salmo mesiánico? Bueno, por lo que nos dice el Salmos capítulo 22, versículo 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué estás lejos de salvarme? Lejos de mis gritos de angustia. Vemos que esto sucedió con Jesús, nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22, 7 al 8. Todos los que me ven se ríen de mí, hablan desprecio y menean la cabeza en son de burla. Se puso en manos de Jehová, que Él lo rescate, que lo salve, si tanto lo quiere. Vemos esto también de los judíos hablando en contra de Jesús, diciéndole, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Que venga y te salve, a ver si Dios te salva, Dios te desciende de la cruz. Pruébanos, ¿verdad? Que eres Dios, desciende de esa cruz. Y se burlaban de Él, otros lo escarnecían, etcétera, etcétera. Salmos 22, 16, el mismo salmo mesiánico, dice, porque perros me rodean y me acorralan como una banda de delincuentes y como un león se lanzan contra mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me observan y se quedan mirándome. Se reparten mis prendas de vestir y por mi ropa echan suertes. También vemos que todo esto sucedió en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Echaron suertes a sus ropas. Y se burlaban de Él. Dijo Jesús estas palabras, porque me has desamparado. Ahora aquí viene lo importante. ¿Desde qué momento el Padre es Dios del Hijo encarnado? Bueno, si volvemos a este salmo mesiánico, Salmos 22, del 9 al 10, dice, fuiste tú quien me sacó de la matriz, quien me hizo sentir seguro en los pechos de mi madre. Desde que nací, fui puesto a tu cuidado. Desde la matriz de mi madre, tú has sido mi Dios. ¿Desde cuándo el Padre empezó a ser Dios de su Hijo? No en la eternidad, porque dice la Escritura que Él estaba en forma de Dios, siendo igual a Dios. Entonces no podía ser el Padre Dios de Él porque Jesús era Dios, estaba en forma de Dios en el cielo. ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento empezó a ser Dios? ¿Y en qué sentido? No es que Cristo dejó de ser Dios, ¿verdad? Sino que dice la Escritura, se restringió a sí mismo. Al tomar forma humana y al ser humano, obviamente tenía que cumplir con la ley establecida para los humanos, para los seres humanos como usted y como yo, ¿verdad? Cristo vino y nació bajo la ley.
tuvo que cumplir la ley, tuvo que ser circuncidado, tenía que cumplir con los rituales y los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento, la ley dada a Moisés. Y usted dirá, ¿Dios cumpliendo mandamientos? Sí, porque estaba en forma humana. Por eso dice desde la matriz, desde ese punto de cuando tomé cuerpo ha sido mi Dios. No antes, desde ese momento, desde la matriz. El Padre es Dios de Jesús a partir de que Jesús toma forma humana en el vientre de su madre, no antes. Y no dejó de ser Dios. Obviamente, si Dios es eterno, Jesús no dejó de ser Dios. Y si Dios existía en forma de Dios, siendo igual a Dios, Él no dejó de ser Dios. Simplemente en su condición humana, obviamente, tenía a Dios como Padre desde la matriz de mi madre. Estoy leyendo la traducción del Nuevo Mundo, la 2019. Desde que nací fui puesto a tu cuidado. Desde que nací fui puesto a tu cuidado. Desde la matriz de mi madre tú has sido mi Dios. ¿Ok? Bien, seguimos. El que Jesús llame a su Padre Dios no lo hace a Él no ser Dios. El ejemplo más claro que podemos, aunque les puedo dar, que a mí me ayuda a entender esto, es en Deuteronomio 6.4 vemos que aparece la palabra Echad cuando se refiere a Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la palabra uno, la palabra Echad, se refiere a unidad. Es la misma palabra que aparece en Génesis 2.24. Por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. Una es la palabra Echad. Quiere decir uno en unidad. Si tomamos estos dos ejemplos, vemos por lo tanto que el Padre más el Hijo, o el Padre y el Hijo, si usted no quiere ponerle el más, no le ponga el más, ¿verdad? El Padre y el Hijo son un solo Dios. ¿Ok? Son un Jehová. O son Jehová. ¿Verdad? Entonces por eso está Dios. Así, de la misma manera, el esposo y la esposa son una sola carne. Esto en referencia al matrimonio, porque en Mateo 19 Jesús habla de este pasaje de Génesis 2.24 haciendo referencia al matrimonio. Entonces, el Padre y el Hijo son Jehová, son Dios, un Dios, ¿verdad? En unidad. El esposo y la esposa son una sola carne. El esposo y la esposa son un matrimonio, no son dos matrimonios. Pensar como los testigos de Jehová sería igual a decir que porque el esposo dice mi matrimonio, así como el Hijo dijo mi Dios, ¿eso probaría que no es un matrimonio? Es la misma similitud. Porque si el esposo dice mi matrimonio, ¿está mintiendo? No, es su matrimonio. Así como el Hijo dice mi Dios, ¿está mintiendo? No, está diciendo verdad. Y eso no le excluye a él de ser Dios. Así como eso no excluye al esposo de ser ese matrimonio. De ser una unidad con su esposa. ¿Ok? Nuevamente. Si la esposa dice mi matrimonio, eso no quiere decir que ella no es parte de ese matrimonio. O no es ese matrimonio. Pues si el esposo dice mi matrimonio, eso no prueba que ese al que se está refiriendo, él no sea esté en ese matrimonio, ¿verdad? O él quede fuera, excluido de ese matrimonio. Así el Padre y el Hijo son un solo Dios. Si el Padre dice ni Dios, o se le llama Dios, o si el Hijo se le llama Dios, no se excluye. Es como decir mi matrimonio. Si el esposo dice mi matrimonio, o le dice matrimonio, pues ese único matrimonio que tienes, ¿verdad? Con el que estás casada, con tu esposo. Entonces, no es congruente esa vía de razonamiento, porque están ignorando este principio de que Dios no es uno solo, Dios es uno en unidad. Así como el esposo y la esposa son una sola carne, no son dos carnes, son un matrimonio. Así es que esa es la explicación. A mí me ayudó a entenderlo, espero que usted le haya ayudado a entenderlo de esta manera. Bien, entonces en conclusión, el hecho de que el Padre o el Hijo se declaren como Dios no los excluye de ser Dios. El Padre le puede decir al Hijo Dios, el Hijo le puede decir al Padre Dios, le puede decir mi Dios, le puede decir mi Dios verdadero, le puede decir Señor, le puede decir
Jehová le puede decir de mil formas y no se estaría él excluyendo de ser ese Dios. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, no son dos dioses, es un solo Dios, como lo vimos en el matrimonio. Podemos decirle mi matrimonio, mi esposa, mi esposo. Y sigue siendo la misma carne, sigue siendo el mismo matrimonio. Podemos llamarlo de mil maneras y seguimos formando, ¿verdad? O siendo ese mismo matrimonio. Entonces, espero que le haya ayudado a entender y cómo Juan 17:3 no prueba que Jesús no es Dios. Hay un solo Dios verdadero, sí, amén. Pero no es uno solo. No es ese único Dios verdadero solamente el Padre. Es el Hijo también. Entonces el Hijo es Dios en unidad con el Padre. Así como el esposo y la esposa son un matrimonio en unidad. Una sola carne, no son dos carnes, es una unidad. Entonces, el que uno se llame mi matrimonio, mi Dios, Dios, el verdadero Dios, no está mintiendo, está diciendo verdad, y eso no lo excluye de ser ese Dios. Espero que me haya entendido, espero no lo haya confundido. A veces no aclaro mis ideas y no soy muy claro a la hora de expresarme, pero espero haber sido lo suficientemente claro para que usted me haya entendido. Entonces, no prueba el que Jesús no sea Dios, el que llame a Dios, a su Padre, porque su Padre obviamente es Dios. Y que el Padre llame al Hijo Dios, eso no prueba que el Padre no sea Dios, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Entonces, no se prueba, esa línea de argumentación es incorrecta, no prueba que Jesús no sea Dios por ese medio. Bien, entonces seguimos con estos pasajes, seguiremos viendo más pasajes de los evangelios y luego seguiremos con otros pasajes que ellos utilizan en las cartas de Pablo y otros pasajes más que estaremos analizando y otras ideas y argumentos que tratan. Más adelante también estudiaremos otros temas de los testigos de Jehová, como el infierno, los siervos fieles y discretos, los 144,000, etcétera, etcétera. Estaremos viendo más temas de los que ellos tratan, pero hasta que no acabemos con este tema de cada uno de los pasajes que ellos utilizan para tratar de probar que no es Dios, brincaremos y daremos un espacio, una pausa, ¿verdad?, a este tema de la deidad y vamos a ir a algún otro tema y luego regresaremos a tratar más sobre estos temas. Pero bueno, entonces nos quedamos aquí y los vemos, Dios mediante, si Dios lo permite, en la próxima semana, el próximo martes. Gracias por habernos acompañado, gracias por compartir estos videos, gracias por estudiar con nosotros y espero que sea de utilidad para ustedes. Lo hacemos con respeto, no buscamos ofender, la idea no es ofender, la idea no es maltratar o insultar o degradar a una persona por una creencia que tiene o un error que tiene, simplemente es tratar de buscar la verdad en las escrituras. Y le animamos a que usted busque, indague, cuestione estas mismas enseñanzas que les damos. Cuestiónelas, búsquelas, indague, investigue, que le nazca esta cosquillita de investigar, de analizar y llegue a sus propias conclusiones. Bien, Dios me los bendiga, Jehová los bendiga, el Señor los bendiga y nos vemos, si Dios nos permite y nos presta vida y salud, el próximo martes con unos pasajes más en cuanto a esto de que ellos tratan de probar que con esos pasajes que esos pasajes claramente dicen, como ellos lo declaran, que Jesús no es Dios. Ya vemos que no es así y los estaremos explicando más adelante. Bien, Dios me los bendiga y estamos viéndonos la próxima semana si Dios nos presta vida y salud. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna.